Buenas noches. Soy el doctor Ruy López Ridaura. Buenas noches. Estamos aquí en Palacio Nacional en la conferencia vespertina sobre la pandemia de COVID-19, la enfermedad causada por el virus SARS-CoV-2. Hoy, 27 de noviembre, vamos a presentar como en todas las conferencias vespertinas, el informe técnico, que en esta ocasión lo presentará el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud Federal. Y presentaremos también la actualización del avance en vacunación de influenza. Y posteriormente presentaremos como módulo temático una actualización de lo que también ya hemos venido presentando sobre los tiempos de atención, de cuánto duran los pacientes que tienen síntomas en buscar atención y en registrarse por lo tanto en nuestro sistema. Entonces, y posteriormente pues abriremos a preguntas. Entonces, pues por lo pronto, pues muchas gracias, Ricardo. Pues adelante con el informe técnico y después yo el componente temático. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor López Ridaura. Muy buenas noches. Tengan todas y todos aquí en Palacio Nacional, Salón Tesorería y en sus casas, desde donde estén conectados, en casa, en su trabajo, en su dispositivo móvil. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es el día 181 de la nueva normalidad. Este periodo caracterizado por el análisis local, análisis por estado, análisis regional del riesgo epidémico que tienen las personas en cada uno de los estados en los que viven y derivado de este riesgo, las actividades sociales y económicas que se deberían de abrir, disminuir o cerrar por completo para la mitigación de la epidemia por el virus SARS-CoV-2. Esta es la conferencia de prensa número 268, ya casi llegando a los 270. La siguiente, por favor. Día 3 de 16, lo que presentó InMujeres y la doctora Nadine Gassman, presidenta de InMujeres, y la doctora Carla Berdichevsky, directora general del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva. 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres. En México, 1 de cada 10 mujeres de 15 años y más reportó haber enfrentado algún tipo de abuso sexual antes de los 15 años. Esto es muy importante, 1 de cada 10 mujeres. Y además, relacionado con la presentación de ayer, en donde se mencionó que este tipo de ataques, este tipo de violencia sexual en contra de las mujeres se da en el círculo más cercano de las mujeres. Hay que estar atentos, hay que estar atentas a nuestras hijas e hijos para evitar la violencia contra las mujeres, la violencia contra todos. Estos 16 días son solo para recordarnos que el activismo contra la violencia hacia las mujeres debe ser 24 horas, 7 días a la semana. La siguiente, por favor. Recordar el semáforo de riesgo epidémico que está vigente hasta el momento y que continuará vigente durante la siguiente semana, en donde tenemos estos 2 estados en rojo, Chihuahua y Durango, y tenemos a Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y la Ciudad de México con un mayor riesgo de transitar el riesgo alto, que es el nivel naranja, al riesgo máximo, que es el nivel rojo. La siguiente, por favor. Nuestra curva epidémica hay que analizarla como todos los días. Tenemos un total de 2.825.030 personas que han sido estudiadas, notificadas al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, estudiadas al menos mediante un estudio epidemiológico de caso, que es un interrogatorio sobre la presencia de signos y síntomas de todas estas 2.825.030 personas. De ellas, recordemos, no a todas se les hace se les toma una muestra para
para definir o para ver si son positivas o negativas su sintomatología al virus SARS-CoV-2. Las razones por las que no se les toma la muestra son diversas. Puede ser una persona que llegó grave al hospital y que no se alcanzó a tomar la muestra. Puede ser una persona cuyos síntomas son leves y que bajo el esquema de vigilancia epidemiológica que tenemos en nuestro país no se le haya tomado una muestra para confirmar. De estas 2.825.030 personas, tenemos un total de 1.090.675 personas cuyo resultado ha sido positivo al virus SARS-CoV-2. Tenemos también un total de 198.355 personas a las que no se les tomó muestra y se les aplica el porcentaje de positividad. Esta línea naranja que vemos aquí, que actualmente en esta semana es del 45%, este porcentaje de positividad se les aplica a las personas que cayeron en este supuesto en el que no se les tomó una muestra. Hay 133.553 personas que están catalogadas como sospechosas a COVID-19 que no tienen una posibilidad de resultado. Esta es una codificación automática, por eso vemos este incremento en el número de estas personas que no tendrían una posibilidad de resultado, que se puede reducir dado que por el tiempo que ha transcurrido de la toma de la muestra a el registro en el sistema, se clasifican de forma automática, pero por la falla en el intercambio de datos que ha habido y en la falla en la intermitencia del servicio del sistema de información de vigilancia epidemiológica de enfermedades respiratorias, puede haber una posibilidad de que ese número regrese a lo que estamos habituados, a lo normal. Esta normalidad, este número negro de personas que no tendrán una posibilidad de resultado. De cualquier forma, en caso de que este número en caso de que este número se mantuviera, esta barrita negra se mantuviera de este tamaño, se le aplica esta positividad y también se definirán, en caso de que aquí sea un 44%, ¿sí? El 44% de estas personas caerán en el supuesto de los casos estimados en México. Actualmente tenemos también un total de 104.873 lamentables defunciones con un resultado positivo al virus SARS-CoV-2. Presentamos hoy esta diapositiva. Es una gráfica que no habíamos presentado así nunca. ¿Por qué? Vamos a ver los números por aquí. Recuerden que esto es la semana epidemiológica y regularmente tendríamos ahorita hasta la semana 46. ¿Por qué presentamos este gráfico que aquí dice que estamos hasta la semana 48? Porque se ha detectado que a pesar de que aún no tocaría presentar la semana número 47, que empezaríamos a mostrarla a partir del domingo siguiente, dentro de un par de días, hemos detectado que ahorita, con datos incompletos aún, ha habido un incremento del 8% en el número de casos estimados, lo que significa después de esta mesetita, un nuevo incremento. Lo presentamos ahorita porque es pertinente, así como siempre lo ha comentado el doctor López-Gatell. Aquí, cuando las cosas van bien, se dicen que van bien. Cuando las cosas hay una alerta que emitir, vamos a emitir la alerta. Aquí está la alerta detectada. Un incremento entre la semana 46 y 47 que pudiera incrementarse todavía, que hasta el momento es del 8.3%. Sin embargo, también es importante mencionar que a nivel nacional las defunciones no presentan este incremento. Esto es bueno, esto es importante. ¿Pudiera incrementar? Sí pudiera incrementar, pero al menos al momento vemos que el incremento es en el número de casos detectados. Son 8 entidades federativas
en las que se ha detectado este incremento. Esta curva epidémica por semana epidemiológica es de la Ciudad de México y se detecta un incremento del 34% con un total de 5,812 casos. Importante mencionar lo que ya ha mencionado la jefa de gobierno, la doctora Claudia Sheinbaum, que el gobierno de la Ciudad de México, con el programa de atención primaria de la salud que ha impulsado desde hace tiempo y la adquisición de pruebas de antígeno para el virus SARS-CoV-2, está haciendo un mayor número de pruebas y por lo tanto se espera que haya un incremento en el número de casos, más no así probablemente de la positividad. Eso se verá después, una vez que se estabilice el número de pruebas diarias que se vayan haciendo en la Ciudad de México, para ver cómo si se vuelve a quedar en una meseta como esta, sí, pero con una positividad seguramente más reducida, pero en la detección de más casos conforme se vayan encontrando. La siguiente, por favor. El estado de Baja California, que vimos cómo a partir de la semana número 13 tuvo un incremento importante, fue uno de los primeros estados en tener un pico epidémico muy rápido y muy importante. Después tuvo una meseta con subidas y bajadas, posteriormente una bajada bastante importante, pero ahora ya tenemos algunas semanas con un incremento, y de la semana 46 a la 47 un incremento del 50.1% con respecto a lo detectado en la semana inmediata anterior, que es la semana 46. Las defunciones también, vemos aquí las gráficas de las defunciones. En algunos estados pueden también estar incrementándose el número de defunciones y en otros seguir manteniendo un descenso o una meseta. El Estado de México también, de la semana 46 a la 47 se detecta un incremento del 12%, y por eso se alerta, se pone a disposición de todas las personas en este gran país, pero para que quienes viven en el Estado de México tengan en cuenta que de una semana a otra, ya de forma consecutiva, básicamente en 4 o 5 semanas, hay un incremento. La actividad de los virus respiratorios se incrementa con la temporada de frío. Esto es regular, esto es lo regular, y ahora lo estamos viendo también con el virus SARS-CoV-2, que tiene un comportamiento similar al de todos, al del resto de virus respiratorios, como el de la influenza u otros virus SARS. También observamos en la diapositiva anterior un incremento en el número de funciones en el Estado de México. Por favor, a todas las personas que viven en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Baja California y en el resto de estados que ahorita voy a presentar, tomen nota, tomen acción. No hay que preocuparse, hay que ocuparse. No hay que salir si no es necesario, hay que salir a trabajar bien protegido. Hay que lavarse las manos bien, hay que usar bien el cubrebocas, no hay que estar cerca de otras personas aunque traigan cubrebocas. Esto es muy importante. El cubreboca no debe ser tomado en cuenta como única barrera de protección. El cubrebocas sirve muy bien siempre y cuando se puedan seguir manteniendo el resto de medidas básicas de prevención, como la sana distancia y el lavado de manos. El estado de Sonora se observó también un incremento del 33% de la semana 46 a la 47, y un incremento también en el número de defunciones. El estado de Guanajuato, colegas, amigos, familia, ahí está mi familia en el estado de Guanajuato, se incrementa un 10% el número de casos estimados en el estado de Guanajuato de la semana 46 a la semana 47. Por favor, no le hagan caso a esta Lina, no le hagan caso. Este no es un descenso real, aquí apenas estamos empezando. Hay que hacerle caso a en donde sí hay un incremento, estado de Guanajuato.
Incremento también, en el número de defunciones en el estado de Guanajuato, por favor. Seguramente ciudades de mediano calibre, de gran calibre, como la ciudad de León, Irapuato, Salamanca, seguramente son sobre todo las ciudades que están probablemente aportando el mayor número de actividad viral. ¿Sí? Es importante saber el número de casos, pero es más importante saber que la tendencia en la actividad viral está incrementándose en el lugar en el que estamos viviendo para tomar las medidas específicas en conjunto con sus gobiernos locales, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Y hablando del estado de Guanajuato, un saludo al secretario Daniel, que anunció en su cuenta de Twitter que tiene COVID, y esperamos que está trabajando desde casa para salvaguardar a su persona, a su familia y al resto de sus contactos regulares con los que trabaja, para no contagiar a otras personas de la Secretaría de Salud del bello estado de Guanajuato. Un saludo a Daniel y que te recuperes muy pronto, al igual mismo deseo para todas estas personas que ahorita tienen la infección activa, que se recuperen pronto y que tengamos el menor número de decesos posibles. El estado de Querétaro también ya tiene una tendencia de muchas semanas de crecimiento, y esto se observa en también los indicadores de el semáforo de riesgo epidémico. Por eso el estado de Querétaro ha ido incrementando la calificación o la cuantificación en el número, en sus indicadores, y ha ido incrementando su nivel de riesgo. De la semana 46 a la 47, un incremento en del 10% en el número de casos, al igual que un incremento en el número de defunciones, que ya habíamos observado un decremento importante desde esta semana. Ya tenían 2, 4, 7 u 8 semanas con una meseta, con subidas y bajadas, pero a partir de la semana 47 un incremento importante en el número de defunciones, que inclusive rebasa lo que ya habían llegado en su pico máximo de la curva epidémica de las defunciones. El estado de Jalisco, que ha mantenido una meseta muy importante durante muchas semanas, que ha estado en el nivel de riesgo naranja durante muchas semanas, pero que han estado disminuyendo el riesgo en el estado de Jalisco en esta ocasión, después de muchas semanas de meseta e inclusive un descenso durante 3 o 4 semanas seguidas. Se detecta un incremento del 7.4% con respecto a la semana 46, y por lo tanto es uno de los estados que participa en este incremento en el número de casos. Sin embargo, aquí también, como podemos observar, la curva epidémica de las defunciones en el estado de Jalisco tiene una meseta y sigue disminuyendo por acá, pero hay una mesetita aquí, o un ligero incremento en el número de defunciones de la 46 a la 47. ¿A qué se debe también este número de casos del 26 al 27 de noviembre? Es importante. Laboratorio PCR 8,087, 4,556 por prueba antigénica, 573 por asociación epidemiológica y 11 por dictaminación. Recuerden que es este proceso importante en donde expertos en materia epidemiológica hacen una asociación o hacen una dictaminación para definirlos como positivos, como personas que tienen un resultado positivo al virus SARS-CoV-2, pero que no tuvieron una prueba, ya sea de PCR o de antígeno. Se hace por asociación epidemiológica o por dictaminación. Expliqué hace unos días lo que es la asociación epidemiológica, lo hago de nuevo. Si en mi familia Ricardo Cortés Alcalá resulta con sintomatología compatible al virus SARS-CoV-2, resulta con un
una prueba positiva, ya sea por PCR o por antígeno al virus SARS-CoV-2, y después algún otro miembro de mi familia, como puede ser mi esposa o mis hijos, empiezan con sintomatología, ellos ya no necesitan una prueba, ya no la necesitan. Son resultados positivos por asociación epidemiológica, porque siendo yo positivo, ellos siendo contacto mío, entonces son positivos por asociación epidemiológica. La curva epidémica de las defunciones, en donde observamos ya, afortunadamente, después de este incremento durante las semanas 40, 41, 42, 43 y 44, una meseta en 44, 45 y 46, con una ligera disminución del 3%, que como siempre puede llegar al 0, puede incrementar, puede ser un incremento, una vez que se cierren, una vez que se tengan todos o la mayoría de los datos disponibles de las personas que desafortunadamente han perdido la vida en esta epidemia en nuestro país. Disponibilidad, ocupación hospitalaria. A nivel nacional tenemos una ocupación del 38% y está a expensas sobre todo de Durango, Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Baja California, Chihuahua y el Estado de México, que tienen al menos el 50% o más de su ocupación hospitalaria en camas de hospitalización general. Esto es, las personas que tienen una infección respiratoria aguda grave, pero que no requieren de un respirador mecánico para continuar con su vida, que están con un cuadro grave, pero en hospitalización general, en donde personas especialistas en la materia, personal médico, personal de enfermería, están cuidándoles, dándoles el tratamiento con oxígeno suplementario en puntas nasales o con mascarilla, y revisando que si tienen alguna comorbilidad como la diabetes tengan bien controlada su enfermedad para evitar mayores complicaciones. Sobre las camas con ventilador, tenemos una ocupación del 32% a nivel nacional y está a expensas, en primer lugar, de la Ciudad de México y de Zacatecas, Nuevo León, Aguascalientes, que tienen más del 50% de sus respiradores mecánicos, sus ventiladores mecánicos ocupados, y el resto tienen al menos del 50%. Importante, la Ciudad de México se está acercando a ese umbral del 70% de ocupación de ventiladores mecánicos, de respiradores mecánicos, que nos indica ya una saturación en el uso de respiradores mecánicos al llegar al 70%. Está en 62%, por favor, hay que poner atención, nosotros, todas las personas en la Ciudad de México, atención para estar cuidándonos todos y todas, haciendo las medidas básicas de prevención, no saliendo si no es necesario. Si tenemos que salir, utilizar siempre nuestro cubreboca. Si gustan usar la careta, también pueden usar la careta, mantener sus manos limpias, lavárselas frecuentemente y mantener una distancia muy importante, probablemente la más importante de las medidas básicas de prevención, mantener una distancia de al menos 1,5 metros. Si es más, mejor. Avance semanal sobre la vacunación contra influenza en todo el sector salud. Tenemos un avance del 113%, esto significa que teníamos una meta de 907,390 personas que se ocupan de nuestra salud, que nos están atendiendo, ¿sí? Y que ya hemos vacunado a más de 1 millón de estas personas. Sobre la población de riesgo, que son las personas entre 5 y 59 años de edad que tienen o que viven con alguna condición que les hace más vulnerables a presentar un cuadro grave,
como pueden ser vivir con VIH, vivir con diabetes, obesidad, enfermedades del corazón, enfermedades pulmonares o cáncer, seguramente entre otras condiciones. Tenemos una meta cubierta del 54%. Sobre mujeres embarazadas, una meta del 49% hasta el día de hoy. Las personas adultas mayores, 45%. Niñas y niños menores de 59 meses, o sea, 4 años y 11 meses y 29 días. Y a partir de los 6 meses es que se aplica la vacuna. Y recuerden bien, niños y niñas de 6 meses que no han recibido una vacunación nunca, hay que aplicar dos dosis, con diferencia de 1 mes entre la primera dosis y la segunda dosis. Y a otros grupos también de personas que han recibido la vacunación, un total de 4 millones, se han aplicado 1.8 millones, teniendo una cobertura de la meta del 45%. A nivel nacional y englobando todos los grupos a los que se les está aplicando la vacuna, hay un avance del 46%. Ahora, para cada estado también se ve el avance, y aquí podemos ver cómo tenemos que hacer un esfuerzo como servicios de salud y como personas en el estado de Coahuila, Veracruz, Chihuahua, Baja California, Durango y Oaxaca para incrementar la cobertura y lograr la meta de aplicar todas las vacunas contra influenza en nuestro país antes del 31 de diciembre de este año. El Estado de México es el estado que más se acerca al avance esperado al 25 de noviembre, que es del 62%. Es el Estado de México el que más se ha acercado a esto. Finalmente, recordar lo que siempre recordamos los viernes de actualización de la vacunación contra influenza. Si a ustedes les ofrecen esta vacuna en el nivel privado y se las cobran, yo ya he visto que cobran 500, 600, 700, 800 pesos por esta vacuna, eso es ilegal. Esta vacuna es gratis en su centro de salud, en su unidad de medicina familiar, es gratis, debe ser gratis. Es más, ya la pagaron. Todos los que pagamos impuestos, ya la pagamos. Entonces, esta vacuna no se debe vender, su venta de esta vacuna Vaxigrip, vacuna contra influenza trivalente, es ilegal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Cortés Alcalá. Pues vamos a dar el componente temático que tiene que ver con esto que les hemos ido platicando ya en varias ocasiones. Desde hace prácticamente ya más de 2 meses, hicimos una primera presentación sobre la necesidad de fortalecer la estrategia comunitaria de la atención para pacientes con sospecha o con cuadros sospechosos de COVID. Y esto es altamente crucial para poder disminuir el riesgo de complicaciones. Acuérdense, y les recuerdo de la estrategia lo que busca y se está realmente llevando a cabo de diferentes modalidades, pero prácticamente todas las entidades federativas tienen un abordaje territorial, comunitario, que lo que busca es, por un lado, estar haciendo barridos casa a casa de diferente forma, ya sea con brigadas, a veces hay también barridos telefónicos, pero la idea es ir acercándose a las personas. En estos barridos normalmente se pregunta, y seguramente a los que viven aquí en la Ciudad de México, por lo menos a mí ya me ha pasado, que en mi casa llegan, preguntan, hacen un cuestionario breve, identifican casos sospechosos, pero también identifican personas de riesgo. Y es muy importante, porque las personas de riesgo, aunque no sean sospechosos de COVID, hay que recordarles que ante cualquier cuadro tienen que acercarse al centro de salud. Y también recordarle al centro de salud más cercano que allá hay personas con factores de riesgo, personas adultos mayores, con diabetes, con enfermedades crónicas, para que estén atentos. Pero una de las cosas más importantes es que una vez que encontramos estos casos sospechosos, la idea es que especialmente en los grupos de riesgo pueda tener cualquier estrategia para hacer un monitoreo diario de estos pacientes, para ver signos, síntomas, si es posible y si tienen un oxímetro, también estar evaluando la oximetría, estar evaluando la temperatura y ante cualquier situación que pueda ser de mayor gravedad,
poderlos referir rápidamente a la atención hospitalaria. Entonces, realmente lo que está logrando y buscando esta estrategia es recortar el tiempo de atención, desde el inicio de síntomas hasta que buscan la atención los individuos, ya sea en un centro de atención primaria o en un hospital. Y estamos convencidos que este tiempo se asocia de forma importante con el riesgo de complicación y por lo tanto con el riesgo de mortalidad. Ya había presentado esta gráfica solamente para recordarles, es una forma gruesa de ver la asociación de qué tanto el tiempo, el promedio de días desde que se inician los síntomas hasta que se busca atención y la letalidad en los diferentes estados. Cada una de las bolitas es una entidad federativa, el tamaño es por el número de casos y aunque tampoco es una asociación perfecta, hay una sugerencia que a cuanto más días promedio de atención, mayor es la letalidad. Esa es la letalidad de todo el periodo. Ya el doctor José Luis Salomía en la semana pasada también presentó esta forma en que la letalidad ha ido disminuyendo de forma importante y cuando hablamos de la letalidad promedio que está alrededor del 10%, nada más recordar que esto es la letalidad de todo el periodo. La letalidad en las últimas semanas ha estado por abajo del 4%. Ahora, esto es la asociación. Es más, cuando ya lo hemos hecho en análisis preliminares, que no traigo ahora, pero hemos hecho análisis ya de manera individual, hemos visto que las personas que tardan más de 5 días tienen hasta el doble de riesgo de morirse que los que buscan atención en los primeros dos días. La siguiente, por favor. Entonces vamos a presentar, este es el indicador que hemos estado, por un lado, tratando de impulsar, también comunicando y con un diálogo muy estrecho con cada una de las entidades federativas para que lo utilicemos como el indicador que nos permite qué tanto estamos logrando que toda la población vaya incorporando esto como una gran necesidad, la búsqueda de atención oportuna. Y como vemos, aunque ha habido un descenso paulatino, especialmente desde la semana, en la semana 14, que es donde se empieza, pero cerca de la semana 31 es cuando tuvimos el mayor número de días, cerca de 4.3 como promedio a nivel nacional. Digamos que en los últimos 3 meses esto se ha descendido con algunas subidas y bajadas y en la última semana que tenemos registrada, hasta la semana 48, pero al igual que en los otros sistemas, pues tenemos también recuperación de información, por lo que preferimos manejarlo en la semana 46. Y estos son 3.5 días de promedio. La siguiente, pero cuando lo dividimos entre aquellos pacientes que al final se registraron o al inicio de su síntoma buscaron una atención, ya sea en un sistema que es su condición clínica lo hacía como para tenerlo hospitalizado o de manejo ambulatorio, que eso es una de las divisiones que tenemos en nuestro sistema de vigilancia, aquellos que se manejan de inicio a la hora del registro epidemiológico como un paciente ambulatorio o paciente hospitalizado, pues vemos claramente que en la línea naranja es los pacientes hospitalizados. Y sí estamos viendo que en general, especialmente en los últimos 3 meses, los tiempos son considerablemente más altos. En la última semana tenemos 4.7 días de promedio de los pacientes que requirieron hospitalización cuando se registraron o cuando buscaron atención, contra 3.3 de aquellos que su manejo fue ambulatorio, Eso quiere decir que estos días hicieron que los pacientes llegaran en una condición de mayor gravedad, de una gravedad tal que el médico o la médica que evaluó el caso decidió que requería una hospitalización. Pero también ha ido, disminuyendo, aunque la parte de los hospitalizados no ha disminuido tanto. La siguiente, por favor. Y también lo hemos dividido por aquellos que lamentablemente fallecieron contra los que no fallecieron. Y también vemos claramente que en aquellos individuos que después de su evolución, después de su enfermedad, lamentablemente fallecieron, tuvieron en la última semana un promedio de 5.1 días desde que iniciaron los síntomas hasta que buscaron atención, En cambio, los que no fallecieron tienen un
promedio considerablemente menor, de 3.4. La siguiente. Y también lo que hemos hecho es para hacer este monitoreo en cada una de las entidades federativas, tenemos estas gráficas que, aunque no pretendo que lo vean cada una de las líneas, lo que hemos tratado de dividir son aquellas entidades donde tenemos un descenso importante en las últimas 3 semanas o 4 semanas, y estos son los estados de Colima, Nayarit, Oaxaca y Quintana Roo, que en las últimas 4 semanas, digamos, tenemos una tendencia clara de que va descendiendo. Esto es un dato positivo. Otro grupo de estados, la siguiente por favor, que tampoco se ve claramente, pero nada más para señalar, la gran mayoría de los estados en las últimas 4 semanas han tenido subidas y bajadas y por lo tanto no podemos calificar una tendencia clara ni que baja ni que sube, y son la gran mayoría de los estados. Y en el último grupo de estados tenemos aquellos estados donde la tendencia parece que va aumentando, que son los estados en donde tenemos que hacer con mayor hincapié el mensaje de que la gente busque atención, que la gente busque atención. Digo, independientemente de la estrategia que esté empleando la entidad, la población general también, y especialmente en estos estados, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Querétaro, Tabasco y Zacatecas, tienen que entender que hay que buscar atención tempranamente, porque en estos estados vemos un incremento en las últimas 4 semanas de manera consistente. La siguiente. Y solamente para allá, como mensaje final, lo hemos categorizado y hemos calificado aquellos en que si tenemos una búsqueda de atención de menos de 2 días, es lo óptimo, especialmente en la gente de riesgo, en los grupos de riesgo que ya hemos definido extensamente. El tener estos 2 días de inicio, desde que iniciaron síntomas para buscar atención, eso lo calificamos como óptimo. Entre 2 y 4 días, perdón, como ideal, entre 2 y 4 días lo hemos calificado como óptimo, y ya tardío cuando se tardan más de 4 días en buscar atención. Y más o menos es una forma de categorizarlo, y como pueden ver, en los casos ambulatorios 72% lo hicieron de manera ideal, y si le sumamos un 18%, un 90%, digamos que hubo una búsqueda de atención oportuna. Sin embargo, en los casos hospitalizados, esto solamente fue del 55%, 45% de ellos llegaron de forma tardía. Y lo mismo pasa cuando comparamos a los individuos que fallecieron contra los que no fallecieron, cuando los fallecimientos 47% de ellos llegaron de manera tardía al hospital, en cambio las personas que no fallecieron, 13% de aquellas personas llegaron de manera tardía a buscar atención. Entonces, esto lo que está reforzando es el mensaje principal de la búsqueda de atención oportuna. Por un lado, a las entidades federativas, el reforzar a las secretarías de salud que están haciendo este despliegue muy importante a nivel territorial, reforzar esta actividad, pero por otro lado también a la población general, que entienda esto, que especialmente en aquellos individuos de los grupos de riesgo, adultos mayores, pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fumadores, hay muchos grupos de riesgo que hemos definido, pacientes que toman algún tipo de inmunosupresión, pacientes con VIH. En el momento que inician síntomas hay que buscar atención para tener una evaluación clínica. La estrategia lo que busca es que estos individuos, si en la evaluación se ve que no hay ningún signo de gravedad, se puede hacer el monitoreo diario, y en el monitoreo diario se da uno cuenta cuando requiere atención. Esa es la estrategia integral, donde necesitamos una participación tanto de las secretarías de salud de las entidades, muchos otros organismos que nos están ayudando en esta estrategia, como el DIF, como la Procuraduría Agraria, como la Secretaría de Bienestar, pero también necesitamos una cooperación de la población. La población tiene que entender esto, y creo que este es un mensaje que lo que nos va a ir permitiendo es, en este momento donde estamos viendo una transmisión en varios estados, el poder hacer que disminuir aún más la letalidad. Muchas gracias. Entonces, con esto terminamos el informe, y todavía queda un rato considerable para preguntas, en las que tanto el doctor Ricardo Cortés como yo estaremos encantados de responder. Entonces, pues adelante, vi esa mano primero, perdón, yo no me sé los nombres, entonces… Muchas gracias, buenas noches. Héctor García, de Diario Basta y Grupo Cantón. Gracias. Para los dos, cualquiera que me quiera contestar.
La Ciudad de México ya comentaron cómo está su situación en cuanto a hospitalización general e intensiva. Sin embargo, la preocupación de los familiares que tienen a pacientes con el coronavirus, pues han manifestado su preocupación porque en algunos hospitales ya no reciben a sus pacientes, a sus enfermedades. Entonces, aquí la pregunta es, ¿pondrán en marcha algún plan similar al de Chihuahua, como se hizo en días pasados cuando fue el primero que se puso en rojo, con unidades temporales para dar cabida a esta atención? Y la otra es, ya no lo había comentado el subsecretario Gatell, acerca de que el gobierno federal no iba a emitir medidas coercitivas para la población en el uso obligatorio del cubrebocas. Sin embargo, entre 7 y 9 entidades federativas ya hicieron ley el uso de este aditamento para quienes no lo utilicen adecuadamente, con sanciones, ahora sí que restricciones en cuanto a cárcel, 36 horas, o trabajo comunitario. Entonces, quisiera saber cuáles son sus posturas, por favor. Muy bien, muchas gracias. Contesto la primera y posiblemente el doctor Ricardo puede contestar la segunda sobre el cubrebocas. En cuanto a la capacidad hospitalaria, digo específicamente en la Ciudad de México, pero esto lo estamos haciendo prácticamente en todas las entidades, este monitoreo que presentamos acá todos los días sobre la capacidad hospitalaria, es parte de nuestro sistema de monitoreo diario y también de las estrategias de comunicación que tenemos con cada una de las entidades. En general, y como también lo presenté yo mismo, tuvimos esta estrategia que empezamos a trabajar con cada una de las entidades en tratar de concentrar las capacidades de atención hospitalaria en aquellas unidades de mayor efectividad. Y un poco la idea era el poder estar, por un lado, concentrando las capacidades para que por otro lado estar abriendo más la atención para pacientes no COVID. Claramente, y desde que se puso la estrategia en marcha, dijimos, bueno, siempre y cuando la situación va descendiendo suficiente como para ir abriendo cada vez más hospitales para pacientes no COVID. Y muchas entidades empezaron con un plan le llamamos de desreconversión, porque cuando se reconvirtió el sistema hospitalario, quiere decir que muchas de las camas que no estaban dispuestas para atención de pacientes COVID, se hicieron hospitales preferentemente COVID, y la idea era que en el momento de bajada o en el momento de mayor tranquilidad, pudiéramos reconvertir para incrementar lo que venimos con atención retrasada para otros problemas. En la Ciudad de México esto pasó, y lo que hemos estado haciendo, y lo hemos estado, tanto yo he estado en algunas de las reuniones también del gobierno de la Ciudad de México, y lo que está pasando es que lo que se había empezado a ocupar por pacientes no COVID se está liberando. Entonces ahora tenemos una disponibilidad en la que se va a ir incrementando día con día, porque en los hospitales se está volviendo a reconvertir lo que ya se había hecho, ahora sí ponerlo disponible para pacientes COVID. Esto es una prioridad en el gobierno de la Ciudad de México, y también de las unidades temporales que se tenían. Por ejemplo, la unidad del centro Banamex, también había habido tal vez la posibilidad de que ya no era necesario, pero por suerte se logró también el conseguir alargar el convenio para extenderlo al menos hasta marzo en funciones el centro Banamex. Entonces esto quiere decir que sí, posiblemente no necesitamos meter más unidades temporales, sino simplemente llegar al límite al que estuvimos en el momento de mayor capacidad, y por eso esta capacidad creemos que la podemos incrementar. Gracias. Sobre el uso de cubreboca, de hacerlo ley, mandato, obligatorio, desde el gobierno federal siempre hemos tenido y mantenido la postura de que la modificación de los determinantes, de los detalles que generan un exceso de movilidad, una aglomeración de personas en un solo lugar, son la mejor forma de ir convenciendo también a la propia población para que tome en cuenta las medidas básicas de prevención.
Las autoridades locales, las personas titulares de los gobiernos de las entidades federativas son autoridad sanitaria con todos los derechos y obligaciones que eso les da, y la definición de que el uso del cubrebocas sea obligatorio o se hará acreedor la persona a una multa o a trabajo comunitario o a algún tiempo detenidos en la cárcel, pues son medidas que cada una de las entidades federativas han decidido tomar. Si la población responde favorablemente a el uso del cubrebocas por obligación personal, porque yo voy a proteger a los demás y al mismo tiempo me protejo a mí, es una forma. Y otra forma es con estas medidas contra la persona que no usa el cubrebocas. Ahora, si hay muchos arrestos, pues espero que también el sistema estatal les dé cubrebocas para que estén todos ahí encerraditos, porque si no, pues va a salir más caro el caldo que las albóndigas, porque si hay una persona con sintomatología, ¿sí?, y entonces la agrupamos con otras personas que no tienen la enfermedad y no se mantienen las medidas básicas de prevención, principalmente el distanciamiento físico, pues entonces ahí probablemente habrá un brote. Si hay trabajo comunitario, pues bueno, probablemente la persona obligada a hacer trabajo comunitario o a pagar una multa, probablemente pues decida a partir de ese momento utilizar su cubrebocas. Yo, independientemente de que haya o no haya una multa en el lugar en donde yo esté, pues yo traigo mi cubrebocas, yo lo uso. Yo no uso de los de válvula, luego traemos uno de válvula para que vean cómo a la hora de soplarle a la válvula sale todo el aire, y si sale todo el aire, sale todo el virus, si es que yo tuviera la enfermedad. Entonces, nosotros apelamos y seguiremos apelando a la responsabilidad de toda la ciudadanía, a la inteligencia de toda la ciudadanía, de que el uso de las medidas básicas de prevención son la mejor medida y son el único tratamiento y medida preventiva que tenemos al momento para disminuir la epidemia en nuestro país o en el estado en el que vivamos, recordando siempre lo que hemos recordado aquí en otras conferencias de prensa, que nuestra epidemia nacional está conformada de 32 epidemias locales y a su vez cada epidemia local del mismo número de municipios o colonias o barrios. Y entonces debemos de tomar el cuidado de la salud como una corresponsabilidad de todos. Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos. Muchas gracias, doctor Ricardo. Adelante de ese lado, sí, por favor, gracias. Después de esto. Buenas noches, Liliana Noble de Pulso Saludable. Doctor Ryu, quisiera saber si se sabe algo de estos anestésicos que se utilizan para el momento de la intubación. Ha habido muchas notas al respecto de que están en desabasto y es un elemento que considero que ahorita es de urgencia, el propofol, etcétera. A ver si nos comenta en qué va este asunto. Y doctor Cortés, la semana pasada cuando usted nos hacía favor de explicarnos el tema del semáforo, entiendo que estos 10 componentes, cada uno tiene un valor y luego la sumatoria dan si es verde, rojo, etcétera. Yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa si un gobernador decide, bueno, según la información que haya emitido, le tocara, por ejemplo, estar en amarillo, y si él decide o considera que no debe de estar en amarillo y se pasa a verde? ¿Esto lo puede hacer? ¿Estaría legal hacer esto? Y esto implicaría reapertura de muchos más negocios y casi volver a la normalidad. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Igual contestaré la primera y después le dejaré al doctor Ricardo Cortés que conteste lo del semáforo.
Sí, en efecto, digo, es una realidad, tenemos un problema importante, pero también es a nivel global de desabasto o con un abasto muy limitado de los medicamentos. En general, para el poder mantener a un paciente con ventilación mecánica, es muy importante, principalmente son 3 componentes. Un componente que es el componente de sedar a un paciente, digamos, dormirlo, muy importante. Pero también otro componente muy importante es el dolor, ¿no? Porque a pesar de que un paciente puede ser totalmente sedado, si siente dolor, hay mucha resistencia con el ventilador y también hay muchas alteraciones vasculares, ¿no? Y el otro es un relajante muscular, ¿no? Entonces son tres grupos de medicamentos que se tienen que usar de manera armónica para poder tener a un paciente intubado con ventilación mecánica que no se esté constantemente peleando o contraponiendo con lo que el ventilador está impulsando de aire. Entonces, ante este desabasto, digamos que los medicamentos principales que se usan para el componente de sedación es el propofol, el midazolam. Para el componente de analgesia o para el dolor, principalmente es fentanilo, y para el componente de relajación es cistracurio. Entonces son, digamos, y de eso hay desabasto o hay un abasto limitado. Entonces lo que hemos hecho es, estamos trabajando de manera coordinada. Por un lado, con grupos de expertos hemos hecho unas guías de alternativas, ¿no? Digo, porque no son los únicos medicamentos, para cada uno de los grupos hay 5, 6, 7 opciones que tal vez no son las óptimas, pero que se pueden utilizar y que antes se utilizaban mucho, tal vez conforme han salido nuevos medicamentos se utilizan menos, y estamos yendo hacia todas las opciones, tratando de cubrir la demanda, y además se estableció una guía también para facilitar también la comunicación con todos los médicos y médicas que están trabajando en terapia intensiva, para que conozcan los algoritmos y dosificaciones de cada uno de ellos. Hemos trabajado también con grupos de expertos, muy cercanamente también con el componente administrativo. La idea es que tanto el componente administrativo, que está haciendo una búsqueda del mercado local e internacional de cada uno de estos, pues de manera prácticamente diaria estamos viendo qué se encuentra, cómo ajustar las dosis de la demanda y estar surtiendo a nivel sectorial cada uno de ellos. Entonces sí, reconocemos el abasto limitado, pero estamos buscando, definiendo alternativas y expandiendo nuestra capacidad de compra tanto nacional como internacional. Gracias. Gracias, Liliana. Sobre el semáforo, efectivamente son 10 indicadores. Cada uno de los indicadores puede tener diferentes niveles y a cada nivel o a cada rango se le da un cardinal, un número, una calificación, 0, 1, 2, 3 y 4. Si todos estuvieran en 4, suman 40, ¿sí? Y de 32 a 40 es el nivel rojo. De 16 a 31 es naranja, de 9 a 15 es amarillo y 8 o menos es verde. Esa es la estimación del riesgo que hacemos y que presentamos y que compartimos con todas las entidades federativas. Las entidades federativas pueden tomar decisiones porque son autoridad sanitaria, como emitir una ley para que sea obligatorio el uso de cubreboca, o definir diferentes actividades. Por ejemplo, se puede optar por quedarse un tiempo más en el nivel de riesgo en el que estaba. Sobre todo las decisiones que se han tomado así han sido obviamente a nivel local, y cuando el semáforo les indica que hay un decremento en el nivel de riesgo. Esto lo ha hecho y lo anunció así de forma abierta, transparente y correcta el Estado de Guanajuato, cuando en el nivel de riesgo que se les compartió se decía: a partir de esta quincena Guanajuato está en amarillo para mayor seguridad de las personas que viven en el Estado de Guanajuato. El Estado de Guanajuato decidió mantenerse aún con las actividades del nivel naranja para luego pasar a nivel amarillo.
¿Podría disminuir? Híjole, o sea, la verdad es que probablemente sí. Lo más seguro es que sea un error completamente, porque el nivel de riesgo se estima con los datos que el propio Estado nos comparte. Hay que recordar lo mismo que dije el día que presenté el semáforo. No es el doctor Ruy López Ridaura el que habla todos los días a los 2,000 hospitales para ver cuál es la ocupación hospitalaria para la red IRAG. Es el personal que está en el hospital, en el estado, en el municipio, otorgando la información para tener un panorama nacional y para tener un panorama local. O sea, ellos mismos usan y deben usar la información para analizarla todos los días. Entonces, con esta herramienta, el semáforo de riesgo epidémico, que además fue hablado, compartido y consensuado tanto con gobernadora, gobernadores y la jefa de gobierno y las personas titulares de las Secretarías de Salud de los 32 entidades federativas, difícilmente veo que alguna de ellas dijera, no, yo no estoy en naranja, yo estoy en verde y aquí vámonos todos de pachanga. Definitivamente me parece que hay una responsabilidad importantísima en los 32 entidades federativas y lo que se ha hecho ha sido al revés. Se ve una disminución en el riesgo y el Estado decide mantener ciertas actividades socioeconómicas todavía detenidas o disminuidas en su actividad para seguir manteniendo esa tendencia al descenso en el nivel de riesgo. Así ha sido para todos y pues, los resultados han sido diferentes. Tenemos 2 estados en verde, tenemos 2 estados en rojo y 28 entre amarillo y naranja. Entonces me parece que hay responsabilidad de parte de todos los estados. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. A ver, aquí y después allá. Gracias. Sí, buenas noches. Juan Carlos Machorro, AM de Querétaro. Doctor Cortés, ¿cuál es su opinión del operativo que se llevó a cabo afuera del Estadio Akron de Guadalajara, donde al final de cuentas sí entró personas? Y si ustedes como Secretaría han recibido denuncias de eventos, si se puede decir, masivos, clandestinos, se ha documentado que ha habido funciones de lucha libre clandestinas con presencia de gente que pues por alguna razón van, no, así que no van obligados, van por gusto y pues van a funciones donde no se toma la más mínima consideración sanitaria. ¿Ustedes qué saben sobre estas, llamémosle, actividades clandestinas donde pues la gente está asistiendo? Gracias. Muchas gracias. Sobre el operativo en el estadio de Chivas, asumo que la base, el piso, lo mínimo que tomaron fue el protocolo definido previamente entre la directiva de la Liga MX y nosotros. De ahí para arriba, lo que quieran implementar de más para proteger más a la población es extraordinario. El hecho de que lo hayan realizado estando en semáforo naranja y no como se acordó que sería hasta el semáforo amarillo o verde, habla de un riesgo que toma el gobierno del Estado de Jalisco con la información que tiene el gobierno del Estado de Jalisco y con la inteligencia epidemiológica que hay en el Estado de Jalisco, en sus autoridades sanitarias, en su equipo de salud. Entonces toman esta decisión para hacer esta prueba piloto que se denominó y pues seguramente habrá un seguimiento muy puntual de las 6,000 personas aproximadamente que pudieron haber entrado al estadio de Chivas, que es el 15% de su aforo, que se dijo que se tendría de público. Entonces seguramente al momento de ingresar tomaron datos, ¿no?, personales para localizarlos, para darle seguimiento
eso es lo que yo esperaría de un operativo de seguridad sanitaria en un estadio de fútbol que tomó la decisión de abrir cuando el riesgo epidémico era mayor al acordado para la apertura o para la entrada de afición a los estadios. Los eventos clandestinos, en realidad no hemos recibido ninguno. Siempre que hay crisis hay algo clandestino, ¿no? Lo que ahora es probablemente lo más normal, como ir a comprar una botella de whisky a una tienda de conveniencia. En tiempos de Al Capone era el peor de los delitos que había, y había bares clandestinos de whisky y fábricas clandestinas de whisky. En este caso, dado que estamos en una crisis sanitaria que se ha convertido en crisis económica y humanitaria, pues también hay gente que busca continuar como si no pasara nada. Seguramente son personas que siguen creyendo que esto no existe, siguen creyendo que las personas que presentamos nosotros como un número, como un dato duro, no existen, pero sí existen. Y las personas que desafortunadamente perdieron la vida existían y dejaron un hueco terrible en sus familias. Entonces, el hecho de acudir a estos lugares, a estas actividades clandestinas, es reprobable, tanto en la organización como en la asistencia. Es reprobable. No hemos tenido ningún reporte, pero sin tenerlo lo reprobamos y le decimos a la gente: no vaya, no vale la pena, el riesgo es su vida. Gracias. Pues muy bien, desgraciadamente ya son las 8:01, ya quedaré la pregunta para mañana o para la próxima semana, y pues solamente como mensaje creo que es importante el mantener, tenemos una epidemia activa. El día de hoy el doctor Ricardo Cortés presentamos 6 estados en donde ya la tendencia, que no se había presentado en otras semanas, en el mismo viernes antes de abrir la nueva semana, estamos viendo ascensos importantes en la tendencia de casos, y esto pues refleja una transmisión activa en estos estados, y ya veremos ahora sí al cierre de la semana y seguramente el martes que viene en el Pulso de la Salud, donde el doctor López-Gatell hace un recorrido para cada una de las entidades, podemos ver y seguir viendo que hay entidades que sigue siendo heterogéneo, hay entidades que suben, hay entidades que bajan, pero aquí estamos identificando al menos estas 6 que de manera temprana están subiendo. Uno de los componentes que explica también esto es que la incorporación en el sistema de las pruebas antigénicas, que como ya lo hemos dicho, se reportan mucho más rápido porque el resultado es mucho más rápido, y por lo tanto hay un reporte que se ve en el sistema de manera mucho más pronta a lo que tradicionalmente veníamos viendo con el PCR. Entonces, esto lo tenemos que seguir evaluando, ya lo seguiremos evaluando, pero por lo pronto en estas 6 entidades es importante que cada de la población identifique el riesgo, manténganse en casa lo más que puedan, sin salir para actividades que no sean esenciales, y guardando todos los componentes de sana distancia necesarios para mitigar el problema. Muchas gracias y estaremos viéndonos mañana. Buenas noches.